Los animales y el lenguaje humano. Los seres vivos son capaces de comunicarse entre sí. Sin embargo, los humanos hemos logrado desarrollar un lenguaje mucho más complejo que el resto. En el lenguaje existen señales comunicativas e informativas. Existen casos en los que no son intencionadas o pueden efectivamente serlo. Cuando estudiamos las diferencias entre el lenguaje humano y comunicación animal, consideramos el potencial que se tiene para ser un medio de comunicación intencional. Existen 5 propiedades en el lenguaje humano. Desplazamiento. Es una propiedad del lenguaje que hace referencia a tiempos pasados o futuros y es característica de los humanos, aunque algunos animales como las abejas también lo poseen, pero de una forma muy limitada. Arbitrariedad. Esta es la relación entre los signos lingüísticos y los objetos del mundo real. Productividad. Es la capacidad de construir nuevas expresiones o enunciados con los recursos lingüísticos ya existentes. En el caso de los animales, poseen limitantes muy claras en su lenguaje. Transmisión cultural. Es el adquirir la lengua según el contexto determinado. Aunque a un animal le sea sometido a cambios de contexto, su lenguaje siempre será el mismo, cosa que no sucede con los humanos. Dualidad. Es la capacidad de generar sonidos individuales o sonidos diferentes con significados distintos. Se considera que los humanos podemos hablar con los animales, ya que estos son capaces de acatar órdenes. No se entienden. Sin embargo, el animal reacciona de manera específica a determinados estímulos sonoros o ruidos. Ellos asocian. Existen diferentes experimentos en los que se han tratado de enseñar a los animales a hablar. Sin embargo, en estos casos los animales llegan a comprender, mas no a decir las cosas que se les enseñan. Es decir, no tienen una capacidad de articulación. Producen signos de respuesta a los requerimientos de las personas. El desarrollo de la escritura es relativamente actual, ya que muchas de las lenguas solo tienen su variante hablada. Los primeros registros de estas son las escrituras cuneiformes, pasando por los jeroglíficos, el lenguaje de señas, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el alfabeto. Neurolingüística. Son las relaciones entre el lenguaje y el cerebro. Existen 4 partes identificadas en el hemisferio izquierdo encargadas del lenguaje. La primera es el área de Broca. Esta es la encargada del habla. La segunda área es el área de Wernicke. Esta es la encargada de comprender. En tercer lugar tenemos el córtex motor, que es el encargado de los músculos articulatorios, así como también de la laringe y del oído. En cuarto lugar tenemos el fascículo arcuato. Es la conexión entre el habla y la comprensión, es decir, entre el área de Broca y el área de Wernicke. Las palabras se recuerdan mediante el recurso fonológico, aunque hay ocasiones en las que se presentan dificultades para efectuar el habla, esto por los daños en el cerebro. Uno de los más comunes es el lapsus linguae, que es el intercambio de fonemas en las palabras. Otro es el lapsus del oído, que es cambiar el sentido de lo que se escucha. Las afasias son las dificultades de entender o de pronunciar las palabras. Existen 3 tipos: la afasia de Broca, que es la manera de decir el discurso agramaticalmente; la afasia de Wernicke, que es el discurso imposible de entender; y la afasia de conducción, que es el repetir mal lo que se escucha. La escucha diacótica es una técnica en la cual surge una lateralización en el cerebro. El periodo crítico es la primera etapa de la infancia en la que el cerebro humano está más dispuesto a recibir y a aprender determinada lengua. La repetición, que si no es temprana, se pierde o es más difícil conseguirla, es gracias a este periodo crítico. Finalmente, todos los seres vivos llegamos a comunicarnos de alguna forma u otra. Lo que nos caracteriza a los seres humanos es que nosotros tenemos un sistema de lenguaje mucho más complejo.